El viernes terminó el coloquio de idea donde estuvo Duhovne, Macri, entre otros, y algunas frases que quedaron, ¿no? Como dijo Duhovne, el ministro de Economía, esta tasa era la alternativa menos recesiva que teníamos, respaldando el nuevo programa monetario. También habló acerca de la inflación, entre otros temas. El presidente también hizo referencia a la corrupción y otros temas ante los empresarios. Por eso vamos a hablar con Alexis Dritsos, es economista del Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires. Muy buenos días, Alexis. Magalí Schwarzman, Pablo Mercado en la mesa del domingo. ¿Cómo estás? Hola Magalí, hola Pablo, bien, todo bien por suerte. Muchas gracias por tu tiempo. No, bueno, recién como decíamos, algunas frases que había dicho Duhovne, ¿no? Que diciendo que la inflación está desacelerándose, ¿no? Pero uno después ve que la realidad o en el ciudadano impacta de otra manera, impacta en el bolsillo de otra manera. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu percepción? Mira, mi percepción es lo que vos decís. Yo ya estoy un poquito cansado, como creo que la mayoría de la sociedad, con los eslogans, con las promesas huecas de futuros mejores, segundo semestre, lluvia de inversiones, y ahora decirnos en la cara después de la inflación más alta, creo que en los últimos 20 años más o menos, no sé cuánto tiempo lleva de no tener una inflación así tan alta, me parece que es una verdadera vergüenza de una persona que se presume instruida y que comanda la economía de la Argentina. La realidad es que inclusive la inflación, que ha sido muy alta, 6,5, pega mucho más en los sectores de menores ingresos, como por ejemplo los jubilados, porque no nos olvidemos que lo que medimos como inflación es un índice, un precio índice que surge de una canasta tipo. Sí. Ahora, cuando la canasta de productos tuya, personal, es diferente, y puede llegar a sufrir mucho más incidencia de la suba de precios. Tal es el caso de los jubilados, con los medicamentos, con una serie de elementos que le hacen que su canasta sea todavía superior. Sí. Y además, hay algo que no se le puede escapar a Duhovne, es que la inflación mayorista acumulada duplica la inflación minorista. Quiere decir que hay un montón de precios que desde el productor a la góndola, al supermercado, ya han subido mucho y que todavía no se ha traspasado al consumidor. Es muy grande la diferencia como para poder seguir alentando con mentiras que la inflación está en baja. Es algo absurdo, ¿no? Ahora, Alexis, el gobierno cumple en diciembre, ya acá a la vuelta de la esquina, 3 años, ¿no? Un tiempo bastante prudencial como para seguir hablando de la herencia. Eso queda más que claro, digo, hay que hacerse cargo cada uno del lugar que le toca ocupar. Exacto. En este caso el gobierno. Ahora, para adelante, vos sos economista y laburás mucho en tus notas cuestiones propositivas, digamos, el diagnóstico lo hace inclusive gente del oficialismo. Como estamos, ¿por dónde pasa la cosa? ¿Qué es lo urgente, lo central de este momento? No sé, vos leo en una de tus notas tocando a fondo en la economía real en terapia intensiva, el tema del IVA, bajar el IVA para alimentos, el tema del financiamiento a las pymes. ¿Por dónde nos podés contar qué pasa la cosa desde tu óptica? Sí, hay varias cosas que vos acabás de mencionar. En primer lugar, nosotros tenemos que cambiar el chip de creer que el ajuste recesivo nos va a sacar de los problemas. Eso no sirve ni siquiera para el gran cuco que es el déficit fiscal, primario, porque también hay otra gran farsa que quiero que esto quede claro, porque mi enojo. Nosotros con sangre, sudor y lágrimas podemos bajar el déficit primario, que es la entrada de impuestos, para que la gente lo entienda claro, lo que entra con impuestos y lo que se gasta en el mantenimiento de la estructura del Estado es el gasto primario y genera un déficit primario. Para bajar eso y llevarlo al cero que pretenden con el presupuesto, nos cuesta mucho esfuerzo, mucho dolor a toda la sociedad. Pero paralelamente, el otro déficit que hay que pagar también, y que es mucho más caro, es el déficit financiero, que surge por el incremento de la deuda externa en dólares permanente que genera este gobierno. Entonces, todo este ahorro que tanto duele, se diluye totalmente cuando sube la deuda externa. Entonces, el primer punto, me parece, es llevar al Congreso de la Nación las decisiones que tienen que ver con el endeudamiento. Ese sería el primer punto. Bueno, ahí el gobierno pareció haber negociado el famoso artículo 65, donde le daba mucha discrecionalidad e inclusive mucho más poder a los mercados que al propio gobierno en la renegociación de una eventual renegociación de la deuda.
Claro, a mí me parece que eso son una de las cuestiones elementales. O sea, ¿quién va a tener el comando de la economía? Claramente este gobierno le ha dado el comando al Fondo Monetario como representante de los sectores concentrados financieros, y esto que estamos viendo ahora, que es un revival de la bicicleta financiera, ahora con LELIC, que vencen todos los días, claro, es una situación explosiva a futuro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vos me preguntaste. Bueno, en primer lugar, ajustar un poco la idea esta de la deuda permanente y creciente. En segundo lugar, necesitamos urgentes medidas para las pymes, créditos blandos de largo plazo a tasa subsidiada, para poder refinanciar las deudas que tienen las empresas, para recomponer la cadena de pagos que está deteriorada y que está generando expulsión de mano de obra. Necesitamos desdolarizar las tarifas de todos los servicios públicos y los precios regulados, congelarlos por lo menos a agosto y hacer un trabajo de costos reales desdolarizados y sacarle el IVA a los servicios de las tarifas para los consumos medios y bajos de pymes, comercios y familias. Esto va a tener un efecto reactivador importante que no genera corrida al dólar, porque ese es el otro de los temores. Claro. Los torniquetes que hacen en el gobierno del lado monetario creen que evitan la corrida del dólar. A la pyme que está casi quebrada, le das un poco de alivio, no va a ir a comprar dólares. No, va a pagar las tarifas, va a pagar los sueldos, va a comprar materia prima, va a comprar mercadería. Sí, abastecerse. Exactamente. Y el hogar, evidentemente, tampoco va a ir al dólar. En general, va a pagar las deudas, sí, va a comer, va a volver a salir alguna vez en la semana. Claro, pero ¿cómo haces que eso se modifique cuando acá, casi todos los ciudadanos, sí, siempre tenemos en la cabeza y todo lo pensamos y lo relacionamos en base al dólar? Entonces, sube el dólar y decís, chau, me suben todos los productos en el supermercado. Me sube el dólar, bueno, me va a subir la luz, ahora me va a subir la nafta. ¿Cómo haces para cambiar ese chip, que es algo que se viene pasando de generación en generación, y poder cambiarlo? Bueno, en primer lugar, el que tiene que cambiar es el Estado. Nosotros no podemos concebir una política económica que nos diga a nosotros, el presidente en la cara, que los servicios, las tarifas y la energía, el agua y todo, y el petróleo y el gas, son precios que no los manejamos. ¿Desde cuándo? Estamos en la locura de importar nuestro propio producto, lo que sale de nuestra tierra. Estamos todos locos. Entonces, el primer punto es desdolarizar todos los costos básicos de la economía, que con esta locura inflacionaria que se genera por la mega devaluación, afecta a todo. Entonces, si yo me desengancho del dólar y realmente trabajo los costos de producir en la Argentina energía, el agua, el gas, etcétera, ya voy a tener un freno importante a la inflación, porque esto no se traslada. El mayor generador de inflación ha sido este gobierno dolarizando las tarifas, subiéndolas de la manera que lo hizo y generando una bicicleta financiera que eventualmente termina en una devaluación, porque es inconsistente, porque no genera dólares genuinos. La otra medida importante, por lo que vos me decías, Pablo, es que tenemos que tomar conciencia que no podemos dejar librado a la decisión de los exportadores cuando liquidan sus exportaciones. Nosotros, los exportadores tienen 10 años para traer los dólares cuando quieran. Eso significa que si especulan con el precio de la soja, si especulan con que se va a devaluar en el futuro, esos dólares no entran. ¿Qué dólares entran? Los que vuelven a la bicicleta, los que vuelven a tasas de interés de plazo fijo hoy en 50%, 46%, 47%, y un dólar que está planchado. Sí, además, perdóname, un agregado para comprender la estructura económica de la Argentina, que tampoco se modificó en los años pasados, no es solo de este gobierno. El conjunto de las principales empresas en Argentina son extranjeras. Exacto. Digamos, de las principales 500, creo que 380 son extranjeras, y en los sectores exportadores el número es muy alto también, con lo cual lo que están haciendo es no solamente no liquidar acá, sino garantizar las ganancias de sus casas matrices con los productos de la tierra argentina. Exactamente, y vos tenés las acopiadoras, las cerealeras, las que compran a los productores, y vos tenés dos realidades: la realidad del pequeño productor que está desesperado porque no tiene plata para invertir, debe plata, debe impuestos, debe créditos, etcétera, y las acopiadoras que están muy tranquilas, están especulando cuando salen. Y otro tema que tiene que ver con los precios, la concentración en rubros como fabricación de alimentos, artículos de limpieza, artículos de higiene personal y bebidas, es impresionante. Estamos hablando de muy pocas empresas manejando los mercados, la mayoría son multinacionales, y eso también tiene que ver con el desempeño final
que tienen los precios minoristas en la Argentina. Entonces, hay una serie de cuestiones que se pueden como ir cambiando la matriz productiva de la Argentina, pero lo primero tenemos que dar condiciones. Vuelvo al punto central, si a la familia vos le sacás el IVA de los servicios que está pagando, que son enormes, ese dinero va directo a consumo y eso va a reactivar y no genera inflación porque hay un 40% de la capacidad productiva de la industria argentina que está parada. Sí. Esto es una enormidad y sigue creciendo y va a seguir creciendo. Entonces, cuando vos reactivas, a partir de que el consumo levante un poco y teniendo tanta capacidad ociosa, no vas a generar problemas de saturación en la producción que podrían eventualmente generar inflación. Y acá la inflación la genera el propio gobierno, esto hay que ser muy claro, es una inflación de costos la que tenemos originalmente y después se ve incrementada por la mega devaluación que también es producto de la bicicleta financiera que generó el propio gobierno. Alexis, la verdad que lo que nos estás contando es muy claro, digo, después cada uno puede opinar como quiera, sí, pero digo, nos está dando una clase de economía que es muy valorable en temas que son complejos, a veces tratamos de llevarlo al llano, pero hay cosas que hay que ponerle el nombre como corresponde, estructura de costos, la estructura económica argentina, y lo has hecho muy bien, así que en parte te llamamos también por esa cualidad didáctica que tienen algunas personas de transmitir temas complejos y sensibles como es la economía. Bueno, muchas gracias. Ahora, en el plano de lo político, vos pertenecés, Maga te presentaba como economista del Partido Socialista, laburás en la provincia de Buenos Aires, fuiste candidato. Muchas veces pensamos alternativas, pensamos, bueno, ¿quién va a llevar a cabo estos cambios, estas propuestas? Y pensamos en nombres, en apellidos. Y bueno, ¿quién nos va a sacar? ¿Quién nos va a poner? Digo, el día a día nuestro, nosotros estamos en el periodismo, estamos en los medios, estamos más metidos, pero el día a día de la gente en general es distinto, ¿viste? Y dice, bueno, a ver, ¿quién resuelve este quilombo? Pensás en candidatos, pensás sin pedirte nombres, más allá que vos sos de un partido, del Partido Socialista, y obviamente tenés tu laburo político. Digo, ¿cómo la ves para el año que viene? Mira, yo la veo complicada y poco clara en este momento, porque el gobierno está tratando de generar nuevamente esta idea de tratar de sobrevivir en esta etapa para ver si logra la reelección de Macri o el plan B es Vidal, ¿no? Por un lado. El frente opositor no se ve muy claro en líneas generales porque hay muchas divisiones, fundamentalmente en las distintas variantes del peronismo, hay muchas divisiones que evidentemente le restan posibilidades a ese sector opositor. En el plano de donde está el socialismo ubicado, que busca que ha tenido históricamente ciertas sintonías con el radicalismo antes de que entrara en Cambiemos, con Margarita Stolbizer, todavía está muy verde ese polo, que es una posibilidad que el progresismo tiene. Lo que sí creo es que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Yo creo que hay la oposición en general, y acá sin distinciones de qué partido, de qué línea de partido viene cada uno, debería ponerse firme en una base de ideas programáticas que compartan todos en la oposición. Yo creo que ese es un punto de partida importantísimo, porque le va a generar una gran confianza al elector, a la gente, diciendo, ante esta realidad que estamos viviendo con este gobierno, nos sentamos todo el núcleo opositor a plantear políticas que vamos a cumplir cualquiera de nosotros que llegue al gobierno, que haya coincidencia, cosa que quien sea el que suba, no genere esta suerte de temores, que qué va a pasar, qué no va a pasar, y que además ya los consensos inmediatos que van a hacer falta, porque la herencia que vamos a dejar después de este gobierno es tremenda, no se toma conciencia, yo creo, de lo que nos están dejando, que es una bomba terrible, y creo que es muy importante elaborar estos consensos hoy. Y además, quiero agregar esto que es muy importante. ¿Por qué también? Porque si la política sigue distraída, la política tradicional sigue distraída en no hacer estas cuestiones, te aparecen los Bolsonaro. Claro. Sí. Es ahí en donde se te filtra esta gente que se aprovecha de la falta de esperanza de la gente, que termina buscando soluciones mágicas, que termina canalizando su bronca y su ira a través de estos personajes nefastos, antipolítica, antidemocracia. Entonces creo que se tiene que despertar la dirigencia política y decir, bueno, vamos a consensuar un programa de 20 puntos básicos, 30 puntos básicos que vamos a tomar inmediatamente cualquiera de nosotros. Sí, coincido con eso que decís, Alexis, y me parece perfecto y debería ser genial que sea así. Pero después, cuando vamos a la realidad,
sabemos que no es así, que después cada uno piensa en su quinta y solamente se piensa como en una política más a corto plazo, una política, bueno, en estos 4 años vamos a hacer esto y vemos después en los próximos. Sabemos que no es así como vos decís que debería ser. ¿Sabés qué pasa? Yo coincido con vos, es lo que termina pasando y es una de las cosas, Pablo sabe, porque hemos charlado, que reclamo yo permanentemente y sobre lo que vengo trabajando. Hace falta un plan serio de desarrollo sustentable que se prepare antes de asumir los gobiernos, porque lo que muestra nuestra historia económica y política en los últimos 50 años, con todos los matices que pueden gustarnos más o menos, es que ningún gobierno llega con un plan en serio y con un equipo preparado a poder implementarlo desde el día 1. Se improvisa mucho, por eso Argentina, con toda la riqueza que tiene y con todas las oportunidades que en algún momento ha tenido, no ha podido capitalizarlo de una manera sólida. Fíjate vos Bolivia, sí, cómo ha podido marcar con solidez un cambio muy importante en su estructura económica, cómo ha cambiado el perfil, inclusive en temas de endeudamiento, las tasas que paga, cómo ha nacionalizado, ha hecho una empresa nacional estatal del tema del litio, está tratando de desarrollar esa industria. Nosotros hacemos, con todo lo que tenemos de recursos, no hemos podido hacer nada. Por eso digo que hay que hacer el cambio en el chip y ojalá la sociedad impulse a los partidos políticos a hacerlo. Lo que creo es que, a diferencia de otro momento, hay dos cosas que si no toman conciencia que están ahí. La primera es que la crisis que nos deja este gobierno es explosiva. Es prácticamente, si no explota antes, es una explosión descontrolada la que puede quedar, con lo cual cualquiera que asuma no va a poder ser tan mezquino si no llega no entiende que tiene que consensuar antes. Y en segundo lugar, el temor de los Bolsonaro. Esto es cierto. No hay mucha tolerancia en la gente está bastante sí, descreída de la política. Está cansada. Está cansada y estamos, la gente, todos estamos muy cansados, sí, de seguir poniendo el hombro para algo que vas para atrás. ¿Sabés, Alexis, que hace poquito nos contaban una frase que parece muy simple pero que tiene una profundidad tremenda que ilustra esto que estás contando de Bolsonaro? Sí. En Brasil pasó que la gente se hartó de la política y empezó a decir, bueno, que venga cualquiera y nos saque de esto. ¿Y qué pasó? Y vino cualquiera. Claro. Exactamente. Y vino cualquiera. Y la verdad que el ejemplo que en una semana tendrá Brasil con el balotaje y aparentemente el triunfo de Bolsonaro nos debe alertar, por lo menos en la Argentina, que tenemos una tradición política de mucha riqueza, pero también con esas mezquindades que te marcaba Maga de ver la quintita propia, ¿viste? De ver el territorio propio. Yo estoy seguro que vos te juntás con cualquier colega tuyo, economista, o que labure en otros equipos políticos de otros partidos y van a tener esas 30 puntos que hablas, sí, una coincidencia total y absoluta. Yo creo que sí, yo creo que en eso estamos tratando de trabajar y vamos a ver si podemos llegar a buen puerto con algunas cosas que estamos generando, que ya los vamos a comentar con ustedes, porque creemos que tenemos que lograr esos compromisos básicos en donde la sociedad y los partidos políticos de oposición compartan, porque hay cosas que se pueden hacer. Yo recuerdo la multipartidaria antes de que cayera la dictadura de Viola, creo que era el Mione, terminó siendo en el año 81 gráficamente. Sí. Juntó la multipartidaria, los partidos principales, y pusieron pautas muy concretas para marcarle el ritmo al final de la dictadura. Y al comienzo la democracia, que no fue menor ese tema, claro. ¿Cómo, perdón? Y al comienzo la democracia, digo, el tema de política de derechos humanos. Exactamente, claro. Había varias cosas que se fueron marcando sobre el final de la dictadura, en donde hubo un gran convenio. Quizás no se avanzó lo suficiente en políticas posteriores, pero bueno, en ese momento se dio. Yo creo que hoy es un momento muy crítico, y si tomáramos conciencia de eso, tenemos que lograr esas coincidencias. Y por otro lado, tengamos en cuenta que un gobierno conservador como el que tenemos ahora, ortodoxo, que vuelve a meter el comando de la economía en los centros internacionales de dominio financiero, claramente es un paso intermedio entre una democracia participativa y plural a un Bolsonaro. No estamos tan lejos, o sea, digamos, no es lo mismo, claramente, no quiero que nadie se me ofenda, pero claramente cuando empezás a dejar el concepto de lo nacional, de la autodeterminación, y la empezás a someter a algo, empezás a cambiar el signo de tu visión política. Entonces, si profundizamos esto y termina mal, ¿qué queda? No es que podés irte de un lugar a una centro-derecha, ya estás en una centro-derecha intensa, te vas muy a la extrema. Alexis, por último preguntarte, ¿no? Aquel ciudadano
que te está escuchando, ¿no? Que quedan estos últimos meses hasta diciembre y bueno, lo que vendrá ya para el año que viene, ¿qué les decís, no? ¿Cómo se tienen que preparar para los meses que quedan? Yo creo que fundamentalmente, bueno, hay que estar preparado, que son meses muy duros. Creo que hay que tratar de, obviamente, son obviedades las que debo buscar precio, tratar de comprar, de generar situaciones de cooperar entre vecinos cuando faltan recursos, poder ir mayoristas, tratar de buscar los mejores precios y cuidar mucho el gasto, porque son momentos muy complejos, cuidar el empleo, tratar de sostener la colaboración en la familia y bueno y bajar todo el perfil que se pueda. Lamentablemente es bastante complicada y no hay mucho margen más que para ser austero y cuidarse mucho, no veo otra alternativa por el momento. Muchas gracias, Alexis, por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, que tengan muy feliz Día de las Madres que están vinculadas a ustedes y casos. Muchas gracias, Alexis, buen domingo para vos. Gracias. Pasaba Alexis Dritschot, economista de la provincia de Buenos Aires, Partido Socialista. Nosotros seguimos en la mesa del domingo. Esta primavera queremos que te sientas parte de la radio.